Vamos a empezar, como siempre vamos a hacer un minuto de silencio y a continuación Paco nos hará su conferencia sobre la llamada Agni Yoga. Empezamos, un minuto de silencio, por favor. Paco, a lo largo de la jornada hemos visto que la cualidad del primer rayo es la voluntad, y como expresión de esta voluntad hemos hablado del Agni Yoga. Agni Yoga es una enseñanza, se trata de una enseñanza que era conocida exclusivamente en círculos muy cerrados, muy herméticos, y es una enseñanza que como acto de voluntad nos permite vislumbrar el objetivo al que nos lleva nuestra búsqueda espiritual y nos permite centrarnos en el sendero que hará posible hacer realidad el cumplimiento de este objetivo. La enseñanza de Agni Yoga forma parte del plan de manifestación jerárquica, que en su día la jerarquía espiritual de la luz inició con Elena Petrovna Blavatsky y que fue continuada por Elena Roerich. Es una enseñanza, se trata de una enseñanza transmitida por el maestro Moria a través de Elena Roerich. Y es por este motivo por el que desde la jerarquía consideran, tal y como está escrito en los libros de la enseñanza, consideran a Elena Roerich como la madre del Agni Yoga. El que desde la jerarquía se decidiese transmitir esta enseñanza a toda la humanidad debe hacernos reflexionar del momento evolutivo ante el que se encuentra la humanidad, puesto que se trata de una enseñanza que tiene un claro objetivo: hacer realidad la manifestación del plan divino en la tierra, que los seres humanos tomen conciencia de cuál es nuestra verdadera naturaleza y tomen conciencia de la verdadera realidad, para que como consecuencia de este conocimiento el libre albedrío de cada ser humano le permita decidir si sigue este sendero o se aparta de él. Y esto con un claro objetivo. Estamos ante un final de ciclo de la actual raza de seres humanos, la quinta raza, y es necesario que este ciclo culmine para que se haga realidad el advenimiento de la nueva raza, la sexta. La enseñanza del Agni Yoga nos dice que el yoga es el yoga el Agni Yoga es el yoga del fuego, el yoga del espíritu, el yoga del corazón, es el yoga de síntesis. Cuando hablamos de Agni Yoga, es un término que está bastante empleado en la actualidad, pero posiblemente sea un concepto bastante incomprendido. Agni Yoga tiene un objetivo: la manifestación del espíritu en nosotros, y ello se hace mediante la construcción de nuestra vida en armonía. De aquí la síntesis. Y esta construcción de la armonía es un acto de responsabilidad de cada ser humano. Agni Yoga trata por lo tanto de un proceso para el que no se utilizan técnicas, y es un proceso que hará posible, a través del conocimiento de las leyes universales y a través de la expansión de la conciencia, aplicar de modo práctico estos conocimientos en nuestras vidas. Ello hará posible que nuestros cuerpos se armonicen y por lo tanto seamos creadores del nuevo mundo profetizado. La enseñanza del Agni Yoga consta de 17 ejemplares, de 17 libros. Los dos primeros de ellos, Hojas del Jardín del Moria, tienen por título, el primero de ellos La Llamada y el segundo,
iluminación. Bien, pues la llamada en realidad constituye la piedra angular de la enseñanza. Es un libro en el que el maestro Moria, mediante aforismos, es decir, mediante pensamientos cortos, induce al lector a la reflexión para que vaya interiorizando estos conceptos y se produzca en él el milagro. Yo me vi en la necesidad de realizar un estudio y un análisis lo más sintético posible de esta enseñanza, de este libro, perdón. Lo hice por dos motivos. El primero de ellos por la consideración que Elena Roy expresa respecto a que la llamada de la piedra angular de la enseñanza, que es desarrollada en los libros posteriores, y la segunda de ellas, la necesidad que tenía de entender la estructura de este libro, puesto que cuando se lee parece desestructurado. Considerar esto sería una osadía, puesto que el maestro la transmitió con la estructura precisa y necesaria, pero mi persona tenía la necesidad de, mediante la mente concreta, poderle encontrar una lógica. Es por ello por lo que he realizado este trabajo que voy a exponer a continuación, y por ello debo hacer hincapié en que se debe considerar la exposición con un carácter relativo. ¿Por qué? Porque está realizado desde mi presente momento evolutivo. Es una exposición que, si la realizo en el futuro, posiblemente sea diferente, y además es una exposición que tendrá carencias, posiblemente tenga errores o enfoques equivocados, pero considero que, al igual que a mí me ha servido, puede servir a quien la perciba. Cuando hablamos de Agni Yoga, hablamos de un proceso evolutivo del ser humano. Proceso evolutivo al que se accede cuando tres conceptos están interiorizados en él. Estos conceptos constituyen los tres ejes fundamentales de la enseñanza. La existencia de un Dios único que debe ser considerado no como un ser antropomorfo, sino como energía. La existencia de la jerarquía planetaria de la luz y la existencia de la ley evolutiva de la reencarnación, que es el proceso que permite que cada ser humano haga realidad el cumplimiento del arquetipo divino, convertirnos en un hombre Dios. Respecto a la existencia del Dios único, toda la exposición que voy a realizar a continuación de ahora está basada en los conceptos que he ido extrayendo de los aforismos. Respecto a la existencia del Dios único, debemos amar al único Dios. Es un Dios que existe en el interior del hombre. Dios, o aún, es el ser supremo de nuestro yo interno. Dios ha creado a las almas y las ha creado para que sean gozosas en su conciencia de espíritu. Espíritu donde mora Dios. Dios habita en cada corazón. El espíritu es inmortal y su fuerza inagotable. Dios existe por lo tanto en todo lo manifestado, es conocedor de todos los mundos. Puesto que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, para intentar comprender la naturaleza divina podemos establecer una analogía entre Dios y el hombre. Ambos somos energía. El cuerpo del Todopoderoso es el universo. Dios piensa, existe el pensamiento del Creador, consecuencia de este pensamiento es la elaboración de un plan, el plan de Dios, que es ejecutado mediante la voluntad suprema. Y respecto a la humanidad, este plan tiene un claro objetivo: hacer realidad un nuevo mundo en nuestro planeta. Como consecuencia de ello, el hombre debe estar al servicio de Dios. Por eso, en determinados momentos de nuestras vidas, podemos ser escogidos para cumplir la voluntad del Creador.
El ser humano debe buscar a Dios y esta búsqueda le hará comprender que Dios es el creador del universo, el gran inmanifestado en el principio y manifiesto en el final. Y cuando el ser humano llama a Dios y esta llamada es realizada conscientemente, se recibe una respuesta en forma de una nueva fuerza, aunque el ser humano no tenga comprensión para percibirla. La jerarquía existe. El universo está construido en base a una cadena jerárquica. Por lo tanto, la jerarquía de la luz es la intermediaria entre los seres superiores a ella, los excelsos, y la humanidad. Por eso, el maestro Moria dice: los excelsos nos envían bienaventuranza, nosotros os la transmitimos. Por lo tanto, la jerarquía transhimalayica afirma su existencia con un claro objetivo: ayudar a la humanidad. Además, la jerarquía está oculta pero es accesible. Las nieves del Himalaya nos ocultan, pero no son obstáculos para los verdaderos buscadores. Por lo tanto, el ser humano debe respetar el principio de la jerarquía. La jerarquía es conocedora del plan divino y cumple su voluntad. ¿Cómo lo hace? Utilizando la luz, utilizando los rayos de la mañana en los que ellos deciden y nos envían su palabra. Respecto a esto, en el aforismo 384 dice el maestro Moria: manifiesta está el ala del arcángel. En ella está la inscripción de la paz. Las fuerzas celestiales testimonian con nosotros. Se ha decretado familiarizar a las naciones con la nueva palabra del amor. Para cumplir la voluntad del Creador, la jerarquía tiene poderes: el poder de crear y destruir obstáculos, el poder de modificar su apariencia física, el poder de ver cada instructor en un espejo los movimientos, pensamientos y creatividad de sus discípulos, y un poder accesorio, el tesoro del mundo, la piedra Chintamani. Respecto a este tesoro del mundo, le dice el maestro Moria a Elena Royce: el tesoro del mundo, el cual te ordené llevar a su destino, lo que constituye una prueba de que efectivamente Nicolás y Elena estuvieron en poder de la porción itinerante de la Chintamani. Miembro de la jerarquía es Buda, que enseñó a la humanidad el objetivo, la iluminación. Respecto a Buda, dice el maestro Moria: en ti se esconde el conocimiento del universo, en ti nace el esfuerzo para contemplar los misterios. Sin la luz no habría luz, porque solo en la oscuridad podemos contemplar la luz. Mas donde tú moras, oh Señor, no existe luz ni oscuridad. Todo es uno, misterio de misterios, santo de santos. Otro miembro de la jerarquía es Cristo, que nos enseñó el camino, el amor. Debemos amar a Cristo, porque este amor permitirá que manifestemos a Cristo, quien se sacrificó por la verdad. Por lo tanto, el ser humano puede enviar una plegaria a Cristo siempre que lo haga de modo consciente, y la plegaria recibirá respuesta. Respecto a esta respuesta, se dice que Cristo se manifestará en nosotros, como leemos en el siguiente aforismo: oh tu benevolencia, oh tu doliente en la cruz, tú atestiguarás el fuego de nuestra resurrección, allí, a los pies de la escala que conduce al templo de la gloria divina. Papel importante de la jerarquía lo tiene el maestro Moria. Lo demuestra precisamente la transmisión de la enseñanza y en un aforismo en el que el maestro dice que tiene muchas torres y centinelas en las pendientes de los Himalayas, y como característica del maestro Moria se habla del rayo azul. Para ejecutar el plan de Dios en la tierra, la jerarquía necesita de los seres humanos. Por eso se establece una relación jerarquía-discipulado. Esta relación se establece
desde el trabajo y la unidad. Yo soy tú, tú eres yo, partes del ser divino. Por lo tanto, los seres humanos, cuando sea su momento, pueden llamar a la jerarquía, puesto que, como dice la jerarquía, dice el maestro Moria, abrimos los portales solo a los que llaman. Consecuencia de la llamada es una respuesta por nuestro anhelo de búsqueda espiritual, que nos permite conducirnos a ellos, pero para conducirnos a ellos no bastan solamente la bondad y el intelecto, es necesaria espiritualidad. Es decir, debemos aproximarnos a las alturas de la jerarquía puros de corazón. En algún momento la jerarquía, el miembro de la jerarquía, elige un discípulo. Por eso le dice el maestro Moria a Elena Roeris: yo a la boca del tiempo le di la orden de traeros a mi senda, y sabed que sois escogidos por aquel que es vuestro Padre en espíritu. La relación con la jerarquía se manifiesta en una interacción diaria jerarquía-discipulado, puesto que la jerarquía se hace presente en la vida del discípulo, y el discípulo puede invocar el poder de la jerarquía para realizar las acciones que permitan cumplir su voluntad. Como consecuencia de esta interacción, desde la jerarquía envían a la humanidad, a los discípulos, nuevas energías que permiten despertar nuevos pensamientos. Unidos, jerarquía y discípulos realizan la voluntad del Creador, y desde la jerarquía envían ayuda y bendición. Esta interacción hace posible que en algún momento determinado el maestro se presente al discípulo. Cuando esto ocurre, el maestro da signos y ayuda, y como muestra la lectura del presente aforismo. Mientras estabas en el mercado, un mercader llamó a nuestra puerta. Quería cambiar su collar por el tuyo. Por tus gemas rojas, él mostró piedras de azulado fuego. Madre, no sabíamos qué piedras eran más brillantes. El mercader era alto y negra y lustrosa su barba. ¿Por qué estás tan pensativa, madre? El mercader pretendió engañarnos. Rojas como la sangre son tus piedras y brillante como el fuego tu collar. ¿Por qué estás tan pensativa, madre? No le permitiremos entrar de nuevo, mas ¿por qué caen tus lágrimas? Una de ellas resplandece con una llama azul. No era el un hechicero. Ni las manos de los niños distinguen las mejores gemas. Con frecuencia las rojas son su elección. Este aforismo describe una manifestación del maestro Moria a los hijos de Elena Roeris. El tercer eje fundamental de la enseñanza es la reencarnación, y asociada a la reencarnación el karma. La labor acumulada de siglos construye la felicidad. En algún momento de nuestras vidas podemos tener acceso a vidas pasadas. Por eso dice el maestro Moria: yo desvelé la memoria del pergamino olvidado. Por lo tanto, conscientes de la reencarnación y conscientes de la ley del karma, que es la circunstancia de la elección, debemos tomar conciencia de que no existe el azar, que las antiguas deudas deben ser saldadas, que debemos aceptar lo accidental como preordenado. Debemos saber que el karma se puede acelerar, pero sobre todo que no puede ser violado, puesto que reaccionaría en contra de quien lo viola. Hemos hablado que estamos ante un cambio de ciclo de raza, por eso el Agni Yoga es la enseñanza de la sexta raza. Es una nueva enseñanza que era conocida antiguamente en círculos escogidos. Era conocida por Ramakrishna, conocida por los Orígenes, conocida por supuesto por Cristo. Es la enseñanza del espíritu humano. Es una enseñanza en la que debemos formarnos. Por ello, es una enseñanza a la que se accede solamente si nuestro momento evolutivo lo permite. Por eso dice el maestro: las flores de Moria no nacen en muchos jardines. Es una formación para la cual debemos leer, debemos formarnos en la lectura, pero no debemos seleccionar los libros al azar, sino leer y elegir con cuidado la lectura. Debemos leer menos y reflexionar más.
dar reposo a nuestro espíritu. Debemos leer y comprender con sencillez la enseñanza, es decir, con una mente abstracta, no concreta. Pero sobre todo, si no hemos comprendido, debemos releer al cabo de un tiempo. La formación, además de la importancia de la lectura, debe ser una formación que conduzca a la interpretación de la simbología, puesto que la verdad se oculta en símbolos, y de estos símbolos, aún y Jehová son símbolos del pasillo único de la vida. Debemos avanzar en la comprensión de la enseñanza, para una vez comprendida poderla transmitir y enseñar. Debemos enseñar porque es una obligación, una vez que se comprenda, difundir esta enseñanza, inspirar a otros con las enseñanzas de Moria, dirigir las fuerzas hacia la iluminación de la humanidad. Es necesario enseñar a amar el mundo del espíritu, puesto que aquellos que reciben también deben dar. Ante esta difusión y transmisión de la enseñanza se debe demostrar una actitud, sobre todo una actitud de comprensión y tolerancia hacia otras enseñanzas. Se debe enseñar de maneras accesibles. Debemos tomar conciencia que aprendemos enseñando, pero sobre todo debemos eludir a los muertos de espíritu, a aquellos que no oirán y no verán, puesto que el secreto debe ser revelado de forma segura. Esta enseñanza tiene un objetivo de carácter dual, un objetivo individual y un objetivo colectivo. Objetivo individual: conseguir que cada ser humano evolucione para lograr la derrota del yo, puesto que en la derrota del yo surge el victorioso. Consecuencia de ello será el crecimiento de la conciencia, que adviene gradualmente mediante la búsqueda del conocimiento superior. Por lo tanto, debemos seguir el sendero de la realización espiritual y el resto ya vendrá por sí solo. El objetivo colectivo es la edificación de una cultura espiritual que hará posible que en la humanidad florezca una nueva religión, la religión del espíritu puro. Por eso, desde la jerarquía dicen: nosotros iluminamos el sendero del bien y os damos una enseñanza para el mañana. El corazón es consciente de los fantasmas de la mente, pero él conoce la verdad. Toda enseñanza tiene unos fundamentos o contenidos. Han sido expuestos los relacionados con Dios único, con la jerarquía espiritual y con la reencarnación y el karma. Vamos a avanzar en esos conocimientos. El primero de ellos, el sol. ¿Cómo debemos entender al sol? Debemos considerar que el sol es un ser que nos da la vida y al que debemos dirigir nuestros pasos. Respecto al sol, dice el maestro Moria que su luz es empleada en los rayos de la mañana, en los que decidiremos si os enviaremos vuestra palabra. Respecto al sol leemos: diré mi oración y la diré frente al sol. Y henchido con las chispas de su radiación diré: aquí contemplo mi sendero y a lo largo de él me esfuerzo con todo mi ser interno, y repeliendo a los enemigos y renunciando a todas las posesiones, vengo aquí. Mi palabra para ti es mi oración. El sol forma parte de la de la cadena jerárquica de la que se ha hablado anteriormente. Por eso, leemos en el aforismo 439: por decreto del Supremo, rayos penetran en la esfera del Sol. Es decir, el Sol recibe influencia de seres superiores y esa energía nos la transmite a todos los reinos del planeta. El ser humano, por lo tanto, debe ser consciente de que está influenciado por las energías cósmicas. Por eso debemos buscar la explicación de los ascensos y caídas del espíritu en el estremecimiento de los planetas
Y de estas energías cósmicas, por supuesto, las energías recibidas del Sol en forma de prana. El prana tiene poder curativo. Debemos ser conscientes que las visiones poderosas y exaltadas requieren entornos puros y prana. Que las acciones de Cristo se consumaron en medio de la belleza de la naturaleza. Y sobre todo, que nuestro ser esencial necesita las corrientes de prana. El ser humano debe estar al servicio del espíritu. ¿Por qué? Porque en medio de las vibraciones más elevadas el cuerpo se transforma. El cuerpo obedece al espíritu. Por este motivo, ¿por qué sufrir la mortificación de la carne? ¿Por qué destruir lo que el Creador nos ha otorgado? Debemos saber que el mejor aparato, el mejor órgano que tiene el cuerpo humano es el cerebro. Y debemos cuidar nuestra salud, evitar comer excesivo. El cuerpo humano, que como hemos dicho está al servicio del espíritu, está dotado de centros energéticos. Estos centros energéticos, los centros necesarios no son desplegados hasta los 30 años, pero a los 45 es cuando realmente se hacen manifiestos el trabajo de la llama, el trabajo interno. Consecuencia de nuestro estado interno, generamos nuestra aura protectora. Aura que tiene su color propio y de la que debemos saber que mientras mayor sea la armonía del aura, más verdadera es nuestra imagen astral. También el ser humano debe ser consciente de que existe una batalla continua y permanente entre luz y oscuridad, y consecuencia de esta batalla existen los guerreros de la luz. Las fuerzas oscuras combaten y tratan de asaltar los muros de la logia blanca. Por ello, debemos tomar conciencia que la aproximación a la luz es un asunto serio. La jerarquía es conocedora del curso de la batalla, porque sabe que el plan del Creador no puede ser alterado. De aquí las profecías del Armagedón y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y respecto a estas fuerzas oscuras, el maestro Moria dice de su líder, Lucifer, aunque en el libro de la llamada no lo menciona como tal, pero dice: te conozco, has estudiado mis expresiones, pronuncias alegría, pero tú no te atreves a pronunciar la alegría del amor, es decir, marca la línea divisoria entre fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad. Por lo tanto, desde la jerarquía dicen: nuestra enseñanza emplaza a la batalla y a la acción. Mis guerreros, amad, discernid, golpead al mal. Consecuencia de esta batalla es la clasificación en dos grupos de las energías sutiles que nos rodean: psiquismo inferior y psiquismo superior. Psiquismo inferior o mundo astral, en el que interceden las fuerzas oscuras. Por eso, el ser humano debe ser consciente que la mitad de su vida pasa en comunión con el mundo astral, del que no debemos desear ni materializaciones ni visiones, puesto que los hombres ven las visiones que desean. Es por lo tanto un mundo que se presta a la impostura. Y por eso el maestro Moria dice: ellos se jactan de recibir mensajes de nosotros, sin embargo no han renunciado a un solo hábito. Los verdaderos mensajes de la luz obran cambios en nuestro interior. El psiquismo superior, por lo tanto, es la energía de las fuerzas luminosas. Energías que desde la jerarquía son enviadas constantemente a la humanidad, pero depende de cada ser humano el que las reciba. Por eso leemos: nuestros mensajes se hacen añicos contra los corazones parapetados.
La irritación y la duda no permiten la entrada de nuestros mensajes. Mensajes que revelarán el plan establecido de una maravillosa evolución de la raza humana. Y hace nuevamente hincapié en que las visiones poderosas y exaltadas requieren de entornos puros y de grano. Sabedores de la batalla luz-oscuridad, debemos saber enfocar nuestra actividad diaria. Las grandes decisiones deben ser aplazadas hasta la mañana. La mañana es el tiempo para recibir conocimiento. La tarde es el tiempo para dar. La noche es el tiempo para aprender, puesto que la parte esencial de la existencia humana transcurre durante las noches nocturnas, durante las horas nocturnas. Hace referencia a las enseñanzas de la rama. También el conocimiento de la batalla luz-oscuridad nos debe ayudar a discernir, puesto que debemos discernir el leal del forastero. Debemos aprender a discernir los signos y las manifestaciones, y fruto del discernimiento, la elección del sendero a seguir. Debemos elegir el sendero más sencillo cuando ascendamos a la montaña. Debemos elegir entre sol y luna. Los senderos más altos conducen a la cima. El sendero escogido es el sendero del bien, que conduce a la fuente de la sabiduría. Ante una encrucijada debemos elegir el nuevo sendero y tener la tranquilidad que el corazón reconoce el sendero más seguro. Pero algo muy importante, por eso la enseñanza de la Agni Yoga a toda la humanidad: se ordena elegir la senda. Nuestro sendero está fijado, es decir, la jerarquía fija el sendero a seguir. Consecuencia de ello, dice el maestro Moria: enseñad mi sendero y evitar las desviaciones. Para ello, evitar la ira, los lugares en los que se manifieste ira y desunión. Puesto que debemos elegir entre una senda y otra, estamos en los tiempos en los que no hay cabida para la tibieza espiritual. Son preferibles las acciones de los enemigos vehementes a las de los amigos tibios. Este camino, este sendero, nos llevará a experimentar el sentimiento de soledad. Cristo se retiró en soledad, y consecuencia de esta soledad, el silencio. La semilla del gran silencio conduce al conocimiento del gran servicio. Servicio que produce en el ser humano una gran felicidad. Servicio que junto con la labor constituyen el sendero de la virtud. Servicio que es especialmente precioso para la jerarquía cada deseo de servir de un ser humano. El servicio a Dios, servicio que no puede ser comprado. Cuando todo se da es cuando podéis recibir. ¿Y qué ocurre cuando el espíritu adviene a comprender el servicio? Pues que crecen en él nuevas alas, que la senda de la luz se revela y la resolución de la mente construye los escalones del templo de la verdad una. La elección del sendero, sobre todo el sendero de la luz, requiere fidelidad. Requiere tener cuidado con la traición que debe ser juzgada por sus efectos. Requiere de conocimiento, y respecto a este conocimiento, el más seguro es el del corazón. Por eso el maestro Moria dice: mi guía es el sendero más recto hacia la comprensión del cosmos. El conocimiento desprovisto de amor está muerto. Debemos conocer antes de ser aptos antes de manifestar cosa alguna, y manifestar únicamente lo que está justificado en espíritu. Por lo tanto, el árbol del conocimiento florecerá de nuevo. Y para ello,
Debemos aniquilar nuestros apetitos terrenales si queremos estar si queremos estar frente al conocimiento divino. Para avanzar en este conocimiento se requiere pureza. La pureza de corazón que nos aproxima a las alturas de la jerarquía. Se requieren pensamientos puros. Se requiere pureza en la búsqueda del conocimiento superior. Se requiere la ofrenda pura y la pura fe. Y para ello, el ser humano debe arrojar a las llamas de la purificación los prejuicios y todos los obstáculos de la vida material. Este conocimiento y esta pureza nos conducirá hacia la salvación. Debemos, por lo tanto, esforzarnos por la salvación, puesto que la única salvación es volver el espíritu hacia la luz de la verdad. Y para ello, para alcanzar esta salvación, la jerarquía nos ofrece un talismán, el talismán de la belleza. Belleza entendida como la expresión en el ser humano del espíritu. Belleza que es utilizada por la jerarquía. La jerarquía utiliza la música pura que ayuda a la transmisión de la energía. La jerarquía ora mediante sonidos y símbolos de belleza. Debemos comprender la belleza y manifestar la grandiosidad de la belleza. Debemos comprender la manifestación de la naturaleza y vislumbrarlas como belleza. Por lo tanto, el arte debe ser considerado como el único medio vital de la cultura venidera. Por lo tanto, debemos comprender y asimilar la gran belleza del gran universo, puesto que solo existe una cosa, la belleza. La verdad de la eternidad está en la belleza del espíritu, y el espíritu sabe dónde está la belleza. Estos conocimientos transmitidos harán posible que cada ser humano que evolutivamente sea su momento, avance en la transmutación de sus actitudes. La primera de ellas, la ira. Debemos cuidarnos de la ira y ser conscientes de que el sendero hacia la jerarquía es más fácil si nos cuidamos de la ira, si la rechazamos. La ira engendra ira y sobre todo establece una línea divisoria entre la ira y la indignación del espíritu. Debemos dominar, por supuesto, la irritabilidad que nos aleja del estado de armonía, puesto que la irritabilidad hace que los mensajes, y mejor dicho, impide que los mensajes lleguen con prontitud. Debemos cuidarnos de la duda que destruye nuestra fortaleza interior. Debemos modificar nuestros hábitos, sobre todo nuestros hábitos de comodidad. Debemos saber que es más aborrecible para el espíritu los confines del cuarto y de la alfombra. Debemos lavar el polvo del hábito y saber que aquellos para los que lo mundano es dulce no vuelan. Por lo tanto, debemos aprender de la esterilidad de los deseos terrenales. Debemos eliminar los deseos compulsivos, puesto que si todos los deseos impulsivos fueran satisfechos, el universo sería destruido. Debemos modificar nuestro hábito de enjuiciar. No debemos juzgar apresuradamente los sucesos de la vida. Debemos ser conocedores que el único juez es nuestro espíritu. Y debemos aprender a juzgar de acuerdo a mis enseñanzas, a las enseñanzas de la jerarquía. Debemos juzgar por los actos y ser conocedores que los ancianos y los niños pueden ser los árbitros de la tierra, clara alusión a la pureza y a la sabiduría. Y cuando tengamos que elaborar un juicio de importancia, intentar hacerlo al aire libre o bajo las estrellas. Estas actitudes a transmutar se pueden resumir en 3: pensamiento, palabra y acción. Debemos ser conocedores que
cada ser humano debe elaborar nuevos pensamientos, puesto que esto es necesario para la transmutación. Debemos pensar libremente, saber que el pensamiento es energía y por lo tanto creador de acciones. Debemos elaborar pensamientos rectos, pensamientos puros, puesto que la pureza de los pensamientos es necesaria para superar los obstáculos. Y sobre todo, ser conscientes de que los pensamientos de bien elevan nuestras vibraciones y nos permiten acercarnos a las vibraciones de la jerarquía. Respecto a la palabra, debemos evitar la frivolidad y la charlatanería. Debemos evitar la condena y no hablar nada malo ni maldecir. Respecto a la acción, debemos trabajar sin queja. Debemos saber que el trabajo, la labor es la garantía del éxito y trabajar con un espíritu puro. Debemos saber que el trabajo con estas características conduce al gozo que es la manifestación del poder creador. Es preferible una acción equivocada a la pasividad. Debemos trabajar sin esperar recompensa y saber cuáles son los signos de la labor. Estos signos son la rapidez, la decisión y la abnegación, pero deben estar acompañados de sabiduría para que nuestras acciones conduzcan a un bien de la humanidad. Los trabajos que realicemos deben ser útiles al mundo y beneficiar a la humanidad. Y sobre todo, saber que debemos descansar entre las acciones, puesto que esto nos permite acumular fuerza. Consecuencia de la transmutación de actitudes es el desarrollo en nosotros de unas cualidades que podemos considerar espirituales. La primera de ellas, la voluntad. Voluntad que constituye la cuerda del arco de la conciencia. El esfuerzo para percibir la luz, el esfuerzo para construir el futuro, el esfuerzo gozoso que nos permite construir el futuro mediante nuestras propias manos. El esfuerzo requiere de dedicación, es el requisito en el sendero del ascenso. Debemos desarrollar en nosotros la aceptación, saber soportar las espinas terrenales, la austeridad y la gran dificultad, saber aceptar las críticas del instructor. Debemos desarrollar la obediencia, la despreocupación, la paciencia, puesto que todo llega en su momento justo. Debemos desarrollar el desprendimiento. Cuanto más des, más liviano será tu sendero. Pero aprender a desprendernos y no hacerlo de forma alocada. Debemos desarrollar la gratitud, el perdón, sobre todo el perdón para aquellos que son incapaces para comprender las enseñanzas. Debemos desarrollar la indulgencia, la benevolencia, la ternura, puesto que cuando la flor encantada de la ternura se abre en la tierra, una nueva estrella nace en un futuro, nace en el infinito, Debemos desarrollar la compasión, que constituye la gran perla del conocimiento secreto. Debemos desarrollar la imaginación, que abre nuevas ventanas, y el mayor, esfuerzo de imaginación, la utopía. Conseguir aquello que consideramos desde la mente concreta milagroso. Debemos desarrollar en nosotros la valentía y la intrepidez, que son cualidades espirituales y cualidades de un guerrero de la luz. Y además constituyen un noble ejemplo en quienes nos rodean. En definitiva, estas cualidades se podría decir que se podrían resumir en una sola: alcanzar la perfección. Perfección por la que debemos esforzarnos de modo incansable. Y nos pueden preguntar ¿en qué consiste la búsqueda de la perfección? Pues en 3 senderos: en el sendero del amor, el sendero de la belleza y el sendero de la acción. Consecuencia de la acción es el caminar por la vida con rectitud.
trabajar solidaria y unitariamente, puesto que tomamos conciencia del gran poder que representa la unidad que doblega incluso a los ejércitos. Debemos desarrollar la contemplación de la naturaleza. Desarrollamos en nosotros, esto no es un esfuerzo, es algo que viene, la percepción sensorial, puesto que, dice el maestro Moria, os conferiré poder para ver y oír, ya que nosotros hacemos revelaciones al oído sensible. En definitiva, desarrollamos en nuestra vida la armonía, vivimos en armonía. La fe en uno mismo y la búsqueda de la verdad crean armonía. Armonía que anuncia el triunfo al puro de espíritu. Armonía que es probada mediante las insignificancias de la vida cotidiana. Por lo tanto, debemos cuidar los cambios de humor, la irritabilidad. En nosotros se desarrolla la sabiduría. Sabiduría y amor son uno. Sabiduría cuya voz abrirá los portales hacia lo desconocido. La sabiduría divina que se adquiere en la escuela de la vida. Desarrollamos en nosotros el sacrificio entendido como servicio a los demás. Sacrificio que debe ir enfocado hacia la salvación de la humanidad. Sacrificio que ha sido el poder de todos los miembros de la jerarquía manifestados en la tierra. Caminamos con la vida con una sonrisa. La sonrisa alberga poder. Debemos sonreír ante las lecciones severas, ante los errores y ante los peligros. Debemos dar una sonrisa de bienvenida a todos, pero especialmente a quienes acceden a las enseñanzas. Pero sobre todo, debemos sonreír ante cada menosprecio, puesto que esto es el verdadero signo de un milagro. La sonrisa constituye la expresión externa de un estado interno, el estado de gozo y alegría. Debemos manifestar alegría para purificar el sendero. Debemos manifestar gozo, puesto que el gozo del ser humano constituye el gozo de la jerarquía. La alegría está presente en todo el universo, al igual que el gozo. Palpita libre y resuena la alegría, y con esta vestidura de gozo ascenderéis los peldaños. El gozo, por lo tanto, está en nuestro interior. Gozo, benevolencia y verdad, en esto está todo. Estas cualidades espirituales se resumen en una sola, el amor. Amaos los unos a los otros. El amor es creador de universos. El amor sana. El amor del que Ramakrishna dice: ama y todo vendrá a ti. El amor erige templos. El amor del espíritu. El amor en espíritu. El amor hacia el instructor espiritual. El amor que no tiene explicación ni definición. No existe amor más grande que el amor. El amor del que el maestro Moria en el aforismo 301 dice: ¿qué desplegaré entonces para glorificar al sol de la mañana? Sonrisa mía, ¿dónde estás? ¿Y qué señal graba mi frente? ¿Cuál es la palabra luminosa con la cual recibir a la luz? ¿Qué merece la pena? Grito, afirmo, el amor, he dicho. Las consecuencias de la transmutación y de la manifestación de las cualidades espirituales podrían resumirse en una evolución espiritual del ser humano. Es lo que se percibe. Evolución espiritual del ser humano que es individual. Cada uno ejecuta su propio paso de ascenso.
Evolución espiritual mediante la cual nuestras alas crecen, pero debemos tener cuidado para no desear más de aquello para lo que estamos capacitados. Por eso dice, guardaos de no emular a Ícaro. Evolución a la que todo ser humano está destinado. Todo ser humano está destinado a recibir la llamada de la jerarquía. Pero para ello se necesita espiritualidad, puesto que la espiritualidad enciende nuevos fuegos y hace realidad la felicidad predestinada. Y de esta felicidad predestinada leemos en el aforismo 127 que alcanzaréis la meta predestinada por Cristo para vosotros. Esta evolución espiritual hará posible que tomemos conciencia de Dios en nuestro interior y como consecuencia de esta toma de conciencia entenderemos los tres aspectos de la religión de modo diferente: fe, devoción y oración. Entenderemos y comprenderemos que la fe no puede ser comprada. Seremos conscientes que la devoción se muestra mediante la acción. Y tomaremos conciencia de que las oraciones al Creador no necesitan de templo. Por lo tanto, debemos cuidar y proteger el lugar de oración. Esta evolución espiritual y esta conciencia de Dios en nosotros hará posible la llegada de la nueva raza y la creación del nuevo mundo. Las raíces de la nueva raza crecen. Y los nuevos escogidos expresarán sus pensamientos concisa y claramente. Expresarán sabiduría e iluminación y manifestarán sabiduría e iluminación en el nuevo mundo. Las diferencias raciales desaparecerán y el pesar no afligirá a la nueva ronda, a la nueva raza. Pero el primer requisito es llevar el espíritu a la vida. Ello hará posible renovar el mundo, renovar la vida. En este nuevo mundo tendrán un papel muy importante las escuelas del futuro. Escuelas en las que las formas de desarrollo espiritual serán enseñadas por aquellos que han obtenido su plena ascensión. Puesto que la yoga constituye una transmisión de enseñanza del verdadero camino a toda la humanidad, combina a la humanidad a elegir el sendero, a decantarse entre seguir el camino de la luz o seguir el camino de la oscuridad. Por ello, respecto a este objetivo, y refiriéndose a este objetivo, concluye el libro La Llamada. El maestro Moria dice: los nuevos manifestarán en la acción, revelarán el escudo de la belleza y llenos de amor abrirán las puertas a los que llaman. La tierra se hundirá bajo los pies del ciego y el sordo será destruido. Envío un manantial vivo para bañar tus ojos y oídos, y el milagro será manifestado, y un puente de belleza conducirá a un nuevo camino, he dicho. Seguir el sendero de la Agni Yoga nos lleva hacia el sendero del servicio y nos lleva hacia convertirnos en un guerrero de la luz. Por este motivo, finalizo con dos oraciones. Oración de servicio. Oh Señor, da fortaleza a mi corazón y poder a mi brazo, porque soy tu sirviente. En tus rayos aprenderé la eterna verdad del ser. En tu voz escucharé la armonía del mundo. Mi corazón te doy, oh Señor, sacrifícalo por el bien del mundo. Oración del guerrero de la luz. Padre, fulmina mi mano
si es elevada para cometer un acto injusto. Padre, reduce a cenizas mi cerebro si se repliega con pensamientos de traición. Padre, derrumba mi ser si se vuelve hacia el mal. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una Águeda. A ver, ayer hablábamos de si supiésemos el camino que hemos hecho hasta llegar al punto donde estábamos, sabríamos todos los sacrificios que hemos hecho hasta llegar hasta aquí. Después de escucharte, digo, ¿cuánto me queda aún de sacrificio y de camino hasta llegar allí? Así que muchas gracias y a continuar trabajando en los caminos. No, que después de escuchar todo esto, creo que tenía razón con la pregunta Ana, y parece que sí, que nos quiere perfectos, ¿no? Y que el escrito debe ser una gran verdad porque se desprende una enorme belleza, ¿no? Me ha parecido una utopía visto desde aquí, pero creo que es una utopía muy buena. Bueno, pues es pura poesía lo que has dicho, y se necesitan para realizar todo lo que acabas de hacer muchas vidas, hasta llegar a la perfección, casi, y penetrar en el Agni Yoga, que ha sido tu objetivo, ¿no? Y claro, los cuerpos ya purificados pues expresan lo bueno, lo bello y lo verdadero, y entonces penetrar en el Agni Yoga nos hacen ser conscientes y trabajar con conciencia, con la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo y también con los Vedas, un trabajo imponente. Tengo el libro en casa, lo leeré. Cuando me quedo con algunas cosas que me ha llegado todo, pero lo de amar, discernir y golpear el mal, a mí me suena mucho a los tres rayos principales. Bueno, a los tres rayos, al corazón, a la mente y a la acción, me gusta. Y creo que es como un lema de vida. Y lo de los problemas que trae la irritación, la duda, la ira y la desunión, los veo no solo en sentido individual, sino también en sentido grupal. La irritación, la duda puede ser más personal, pero y la ira, pero la desunión le encuentro una vertiente grupal muy importante. Y la irritación, porque decía Jesús el otro día que es bueno estos encuentros porque de alguna manera nos van puliendo. Siempre encontramos algo que nos irrita en los demás, no en nosotros, porque claro, nosotros ya nos conocemos de toda la vida. Pues esa irritación que nos puede provocar el otro o esa desunión que puede surgir, creo que son un reto en estos encuentros, que nos va muy bien. Y lo de recibir, dar y aprender, me gusta mucho que ponga como una especie de momentos. Me gusta porque me resulta muy familiar lo de por la mañana recibir, por la tarde dar y a la noche aprender. Creo que es un buen horario para no perder ni un minuto, sobre todo cuando ves que el tiempo pues va reduciéndose. Gracias. Gracias. A mí me ha gustado mucho y veo que es verdad que tenemos que perfeccionarnos. Aquí lo que nos habla es de perfeccionamiento, pero lo que me he quedado más es con el amor, que es lo que se trae en este encuentro. Se hablan de los rayos y es el amor. Lo que necesitamos es mucho amor. Da mucho amor. Muchas gracias.
Jesús. A mí me ha gustado que te hayas emocionado con el tema del Agni Yoga. Y eso quiere decir que después de unos años trabajando el tema, por fin llegamos a esa parte interna que hay que sacar. Como sé perfectamente que vas a continuar profundizando en el tema, porque es un compromiso que te has planteado contigo mismo como alma, poco a poco te vendrá la necesidad de no consultar tanto los aforismos del maestro y lanzarte tú mismo a una interpretación libre. De hecho, con toda la serie del Agni Yoga, con cualquier de los aforismos que cojamos se puede hacer una enciclopedia, se puede hacer un seminario, porque son pensamientos simiente que a la medida en que se van desarrollando vamos consiguiendo acortar la distancia entre el mundo de la realidad física y el mundo arquetípico hacia el que nos encaminamos. Por lo tanto, muchas gracias y sigue. Si el tren que conduces alcanza los 300 y pico por hora, tu conciencia también. No sé. Sí, muchas gracias. Bueno, te doy las gracias por este resumen del libro La llamada de Elena Roeri. Sé el tiempo que le has dedicado y el esfuerzo, y me ha parecido muy importante decir lo esencial que es para el trabajo espiritual cambiar nuestros hábitos y enumerarlos, porque muchas veces se dice cambia de hábito, sí, pero ¿qué? ¿Cómo? Y entonces ha recopilado muy bien los hábitos principales que hay que cambiar para que avancemos espiritualmente. Bueno, yo he resumido aquí un poquito de todo es interesante, pero lo que a mí me ha llegado más es el ser consciente de la relación que tenemos con la jerarquía. Nosotros necesitamos a la jerarquía y la jerarquía nos necesita a nosotros para que el trabajo lo hagamos aquí en la tierra. Y me ha parecido también muy importante definir al Agni Yoga como la entrega toda. Y me parece muy importante esa síntesis, porque efectivamente es despojarnos de todo lo que hemos trabajado, para decir ahora ya estoy en tus manos. Y que eso sea de verdad, eso tiene mucha vida. Y que la sabiduría nos llega cuando estamos preparados, por supuesto. Por eso el trabajo es indispensable. Y lo de saber valorar las perlas preciosas que son la sabiduría, pues igualmente eso requiere un trabajo. No es que de pronto decimos, esto es una bisutería y lo otro es una piedra preciosa. Eso no se aprende por arte de magia. Yo no las distingo, las humanas, no las distingo las otras, estoy intentando acercarme. Y que en el sendero tenemos que saber elegir, pero aprendemos a elegir cuando hemos pasado por muchos sitios. Y eso, saber que eso es un trabajo. Y luego poder decir, este es. Cuando decimos este es, allí ya no tenemos que divagar. Y hay mucha gente que sigue picoteando. Y una vez que ya hemos decidido, este es mejor que no dispersemos nuestra energía en ahora voy aquí, ahora voy allí, ahora voy al otro sitio. Respetar a todo el que va a todos esos sitios. Pero ya no es la hora. Una vez que nosotros hemos dicho, este es, y esta es la enseñanza que me convence, ahí debemos de pararnos. Pero aquí sí que te quiero yo decir otra cosa, que es que han mencionado otra vez lo que anoche tocamos. ¿Sí? La luz, la oscuridad y Lucifer. Defínete tú. Bueno, pues comentar que ha sido como un resumen muy bien trabajado y de primer rayo, que nos has dado cualidad tras cualidad, que a cual ibas diciendo es más extensa o me hace más falta o tengo que ir hacia ahí, ¿no?
Me he apuntado unas cuantas, como el silencio, la belleza, algo súper importante, porque la belleza te conecta con el espíritu. Y a veces hablamos poco de esto, de la belleza, y deberíamos dedicar más tiempo a sentir esa belleza y la comunicación con toda la belleza que nos rodea, sea en nuestros hermanos, hermanas, compañeros de grupo, con la naturaleza, descubrir esa belleza en lo que nos rodea, es súper importante. La contemplación, el desapego, la utopía, la valentía, es que, vamos, un compendio de cualidades que sería para estar leyendo y leyendo y recordando lo que nos hace falta. Luego hay un tema que a mí pues siempre un poco pues me ha chirriado, el tema del, no tanto el guerrero, la batalla, el enfrentamiento y tal, porque yo de por sí soy más de segundo rayo y así. Pero esto de la batalla para mí, ¿qué significado tiene? O del guerrero de la luz. Entonces, bueno, yo lo que me he apuntado, el tema de la batalla, digo, el guerrero, ¿qué armas tiene? ¿Qué armas tiene en su lucha? En su enfrentamiento. Pues yo me he apuntado el arma del desapego y el silencio. Entonces, esto enlazaba con algo que me ha venido a la cabeza, pues con las experiencias de anoche y todo lo que nos ha pasado, porque ha sido muy interesante y da mucha amiga, mucho para... Entonces, el desapego. Y una frase que te dice que no nos tenemos que dejar influir ni por el guardián del umbral ni por el ángel de la presencia, sino que nuestro camino va por el medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni nos tenemos que dejar aterrorizar o influir o crear repulsa hacia el mal o rechazo, porque ahí sí que estamos entrando en su juego, sino simplemente es observar lo que hay y no entrar a juzgar, desapegarte. Pero va a resultar que nos dicen que tenemos que hacer lo mismo con el bien. Y dices, anda, con el bien, sí, porque en el momento que nosotros nos quedamos atrapados con nuestra idea de lo que es el bien, pues resulta que igual nos estamos perdiendo otra dimensión mayor de aquello que significa. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú observa, mira, y no te quedes emocionalmente enganchado a lo que es una idea de mal o de bien, porque quizás te estarás perdiendo otras dimensiones de comprensión y conciencia sobre estos conceptos. Entonces yo tenía una definición de mal que a mí me gustó, que el mal es algo que está en nosotros que debería haber sido trascendido. O sea, es alguna actitud, pensamiento que ya no corresponde para nuestro estado evolutivo, que a lo mejor para otro ese pensamiento, esa idea o esa creencia le está haciendo bien en ese momento y es lo que tiene que vivir, pero que si nos quedamos ahí cristalizados ya no nos vale. Este es el mal. Entonces eso me parece una idea interesante para compartir. No, yo es que lo has dicho en un sentimiento tan profundo que veo que todos lo hemos captado y nos ha servido mucho. Lo que has explicado es la vida de los discípulos, pura y llanamente. Desde el punto de vista histórico, esta Chintamani salió 2 veces de San Barrio, que yo sepa. Una fue entregada a Lenin para la creación de los soviets, y la segunda vez fue entregada, no sé exactamente a quién, pero sí a través de ella se fundaron las Naciones Unidas. Estuvo en Nueva York durante un tiempo hasta la fundación de las Naciones Unidas. Luego has recalcado una cosa de la que se habla poco en esoterismo, porque se considera que es una virtud menor, y es la alegría. La alegría, y además añado una cosa que pregunté una vez a Jesús y que el tibetano hace referencia a ello, es el sentido del humor. Al tomarse estas cosas tan serias, un poco a basa, porque es el único escudo que tenemos para librarnos de nuestros propios temores. De hecho, el sueño de la razón produce monstruos. Y finalmente, las 2 oraciones tan emotivas que has elevado al Padre, te puedo asegurar que eso ocurre.
cuando un discípulo, en probación, y si no está en probación más aún, intenta salirse del pacto voluntariamente aceptado entre el maestro y él, ocurre lo que tú has dicho. Eso te lo puedo decir. Y por lo demás, impecable. Te has referido al Agni Yoga como el yoga de la próxima sexta raza raíz. Y has hecho referencia a que nos encontramos actualmente más bien en las fases finales de la quinta raza raíz. Esto me ha llamado la atención, me refiero al tema cronológico, porque yo creo interpretar, entender que digamos que aunque ya es posible que existan personas entre nosotros en este mundo de la sexta raza raíz, sin embargo yo creo que a la quinta raza raíz aún le debe quedar cronológicamente bastante recorrido, porque su historia me parece que comienza remontándonos como mucho a 20-25 mil años. Y entonces me da la impresión que es un periodo corto para la raza raíz. Eso es lo que me llama la atención. Aparte de, evidentemente, el resumen tan movilizante que has hecho de los requisitos para la reunión. Tú no. Ha sido por mi parte un intento de comprender lo que desde la jerarquía tratan de transmitir. Hay una cosa que me ha quedado muy clara, y es que Agni Yoga es un camino evolutivo que tiene su fundamento en la toma de conciencia. ¿Por qué la toma de conciencia? Porque si no aprendemos realmente lo que debemos aprender, que es lo que está en nuestro interior, difícilmente podemos manifestar ese interior en el exterior. O sea, el conocimiento no es estudiar matemáticas, no es estudiar, es razonar y tratar de separar el polvo de la paja, ¿no? En ese sentido, como dije, pues posiblemente sea una exposición con equivocaciones, con errores, con interpretaciones que no son reales, pero es lo que hay, por lo menos por mi parte. Efectivamente, el libro, sí, a mí me llamó la atención. Hay libros que cuando accedes a ellos te das cuenta de que estás ante algo importante, tu interior resuena con ello, ¿no? Cuando Loli y yo comenzamos a leer la llamada, tuvimos la sensación de que estábamos ante algo para nosotros de carácter sagrado, porque, como bien ha expresado, es poesía pura, es utopía, o sea, es que lo que manifiesta el libro es tan grandioso que te lleva a pensar, Dios mío, si esto es un acto de impostura, no ve al impostor las características tan maravillosas que tiene, porque la verdad es que te lo crees, ¿no? Si estás con ese anhelo, la verdad es que te lo crees, ¿no? Por eso penetrar en el camino de la Agni Yoga, aunque no seamos conscientes de ello, vuelvo a insistir, que hay personas, yo no sabía lo que es Agni Yoga, y incluso creo que me falta mucho por saber lo que es Agni Yoga, ¿no? Pero penetrar en el camino de la Agni Yoga es ni más ni menos que reflexionar sobre esa realidad y realizar un esfuerzo consciente en alcanzar la perfección, cualquiera que sea el camino. Pero ¿qué ocurre con el Agni Yoga? A mí me gusta mucho utilizar los refranes, y en la cultura cristiana hay un refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma. Es un refrán que es utilizado para picotear aquí, picotear allí, picotear allí.
Pero ese refrán tiene un aspecto que pasa desapercibido y sobre el que normalmente no nos damos cuenta. Efectivamente, todos los caminos conducen a Roma, digamos, como meta de la cultura cristiana. Pero ¿cómo se entra al Vaticano? Por una sola puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que el ir picoteando, el ir buscando, nos hace que los caminos confluyan hasta el momento en el que seguimos el sendero único, el sendero verdadero. Eso puede parecer petulancia, puede parecer, no sé lo que puede parecer, pero yo entiendo que el único sendero que hay para realmente transformar nuestra personalidad, destruir ese yo al que se hace referencia para que se manifieste en todo su esplendor el glorioso, es el camino de la perfección, el camino del reconocimiento de cuáles son las verdades, el camino de la reflexión y el afán sincero que nos lleva a perfeccionarnos, y consecuencia de esa perfección está el convertirnos en servidores de la humanidad, y si eres un servidor de la humanidad por el bien, te conviertes en un guerrero de la luz. Es que no hay más. Todo eso, como bien dice Sara, es amor. Es hacer florecer en nosotros el amor, es manifestar el amor. Por eso hace hincapié en amar, discernir y golpear al mar. Es que cuando desarrollas el amor, ese amor cósmico, esa comprensión del cosmos, de las leyes universales, esa verdad, vamos desarrollando, a medida que comprendemos, desarrollamos el amor con nosotros. Eso tiene como consecuencia que desarrollamos la capacidad de discernimiento de verdad y falsedad. Y si vamos por el sendero de la verdad, volvemos a lo mismo. Nos convertimos posteriormente en guerreros de la luz. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Combatir el mal. Para ello, lógicamente, es necesario renunciar y modificar nuestros hábitos terrenales, como bien dice, es la clave, porque si no, nos convertimos en buscadores de la verdad de boquilla, pero no a través de los actos. Convertirnos en un guerrero de la luz, pues entramos un poco en lo que vosotras dos decíais, ¿no? Para ello, claro, es necesario tomar conciencia de la relación que existe entre los seres humanos y la jerarquía. Evidentemente, si no somos conscientes de que el universo es una estructura jerárquica, que además la tenemos en la naturaleza, que es el espejo en el que nos tenemos que mirar. La naturaleza es todo jerarquía, todo absolutamente jerarquía. La creación es jerarquía, lógicamente, por nosotros que estamos en una escala inferior. Hay seres por encima, la jerarquía, que son los que nos enseñan, son los que nos ayudan, y a los que tenemos que llamar a su puerta mediante la transformación que el Agni Yoga hace en nosotros. Consecuencia de ello, pues se establece una relación. Claro, esto es muy difícil de entender, y yo soy el primero que confieso que hace cuestión de año y medio o 2 años, yo me lo tomaba con muchas reservas, ¿no? Incluso ella me preguntó cierto día, ¿qué es lo que te ha pasado para que pases del escepticismo a la aceptación plena, ¿no?, en cuanto a la jerarquía? O sea, eso es así. Claro, avanzar por este sendero, reconocer a la jerarquía de la luz, significa implícitamente que reconoces una jerarquía de la oscuridad, que está capitaneada por un ser, Lucifer, y que todas las religiones, o yo creo que todas las religiones, lo han enfocado como algo demoníaco, lógicamente, algo demoníaco, pero que desde la comprensión aprendemos a verlo de diferentes formas. Si hablamos de unidad, hablamos de verdad, hablamos del Dios uno,
Hablar de Dios uno es hablar de algo en lo que está todo. Si hablamos de oscuridad, hablamos de Lucifer, hablamos de mal, por definición debe estar dentro del todo. ¿Qué ocurre? Pues que según cuentan las tradiciones, cada una a su manera, todas hablan de que la humanidad recibió un impulso, el impulso del desarrollo del pensamiento, gracias a unos seres que vinieron de otros mundos. Y entre estos seres, digamos, el que menos evolucionado estaba era Lucifer. Además, Lucifer significa el que trae la luz, curiosamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando estos seres, para que la humanidad fuese tomando conciencia, tenían que bajar al plano terrenal, tenían que adquirir encarnaciones, que es de lo que hemos estado hablando en exposiciones anteriores. ¿Qué le ocurre a Lucifer, según dicen? Pues que a medida que iba encarnando, se iba identificando con la materia, es decir, ese aspecto evolutivo con cierto grado de inferioridad respecto a sus hermanos, provocó que no tuviese la suficiente fuerza para no ser atrapado por la materia. Claro, eso genera todos los procesos que cada uno de nosotros sentimos cuando estamos identificados con algo y nos lo quieren quitar o tenemos que renunciar a ello. Analógicamente el proceso es el mismo. Por eso es muy importante entender el concepto de luz y oscuridad, el concepto de Lucifer, bajo este prisma. No es que debemos quererlo mal, no. Si él, además, es un instrumento, si es que es un instrumento de Dios para que adquiramos luz, que es la grandeza y la confusión. El ser humano desde su conciencia, ¿qué trata? De identificar a Dios con carácter antropomórfico, es decir, como una forma y como encarnación de la bondad, de la perfección. El antagonismo, ¿cuál es? Encarnar a Lucifer como diabólico y la maldad absoluta. Entonces hay que entenderlo en esos conceptos técnicos. El hecho de batalla, ¿por qué hacen referencia a batalla, luz y oscuridad? Hombre, yo supongo que es que tienen que utilizar términos para que nosotros podamos captar las ideas. Pero es que realmente existe esa batalla, es que no podemos negarla. Y en función de nuestro grado evolutivo nos convertimos en mayor o menor grado en guerreros de la luz, puesto que es el objetivo. La Chintamani efectivamente fue utilizada. Elena tiene un escrito en el que habla de la batalla de Chintamani. La verdad cuesta bastante entenderlo porque las traducciones del ruso, inglés, español no son lo más fidedignas posible, y sí hace referencia al uso que se le dio. No hablan de Lenin, aunque sí identifican a Lenin como un Mahatma o como un miembro de la jerarquía, pero sí hace referencia al intento que se hizo con la Chintamani de impulsar la Sociedad de Naciones, que es la predecesora de Naciones Unidas, y eso fue como consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y también hace referencia en varios aspectos, en varios aforismos y en varios textos, a que ellos tuvieron que entregar esa porción itinerante de volverla a Shambhala. La divorro y este símbolo que está aquí, el círculo grande y los tres círculos, la piedra Chintamani. Hay estatuas de Buda que lo tienen en la túnica. Y respecto a la transición de raza, Alejandro, es una transición pero que no tiene una línea divisoria, es decir, es progresiva, pero que la transición se va produciendo y se acelerará en función del grado de conciencia y de pureza que vayan adquiriendo los seres humanos. Ahora, ¿cuánto durará? Es que hay que hacer una puntualización en esto. Oficialmente estamos en la raza aria. La raza aria está destinada a durar unos 7 millones de años. Pero el Lemuria duró 12 y la Atlántida 5.
Pero es que en estos momentos tenemos lemures en la Tierra para dar y vender y atlantes hay millones. Entonces, claro, hay un pequeño porcentaje de arios. Y dentro de esos arios hay un pequeño porcentaje que empiezan a trabajar en la Agni Yoga. Ahora va subiendo poco a poco. La humanidad es geminiana porque estamos convive gente que está en un periodo todavía muy atrás, pero que son almas que se individualizaron más tarde, y otras que vienen de la cadena lunar, que son más evolucionadas, tienen más experiencia con la materia. Y el problema que tenemos, el tema de Lucifer, es evidentemente geminiano. Es la lucha entre la luz y la materia. Esto ha sido siempre. Este es el gran problema humano, esta dualidad. Luego está una cosa, que es que los seres humanos hemos creado el egregor. Entonces, con todo el pensamiento sobre el Satanás, sobre el mal, hay una entidad pero que ha sido creada por Es que es curioso que al portador de la luz se le asocie con el espíritu de las tinieblas. Esto, al Vaticano le ha ido de maravilla. Porque ha dicho, la única luz que hay en la tierra la tengo yo. Por eso nos ha condenado a todos los que seguimos otras enseñanzas, a los que nos salimos del tronco ese dogmático, nos ha condenado al ostracismo. Es decir, ese es el gran problema que tenemos con esa idea. Bien. Mira, yo quería comentar una cosa en un segundillo, porque me ha parecido importante y nos la hemos pasado. Has dicho algo sobre, más o menos, renegar de la verdad, las consecuencias. Digo, no exactamente si lo has dicho, pero a mí me parece que es muy importante, porque últimamente puso Loli en el grupo un tema sobre eso, y yo lo voy a explicar. Tú has tenido bastantes comentarios y resulta que más o menos renegar de la verdad quiere decir cuando hemos recibido un conocimiento, lo hemos asimilado, lo hemos detectado como verdad, hemos caminado un poquito con esa verdad, pero luego decimos anda y me vuelvo. Las consecuencias son funestas. Son funestas. Y yo eso lo he visto en personas que me han dicho, me voy a tomar un año sabático, no sé cuánto, y las consecuencias han sido porque tú has recibido algo a lo que no estás respondiendo. Y no tenemos derecho a recibir cosas de valor sin darle el uso correcto. Es que hay una cosa que muchos estudiantes de la no saben, y es que el discípulo tiene obligaciones, pero no derechos. Muy bien dicho. Es así. Es que yo tengo derecho en el libro Zanoni aparece, que es un libro muy light, por mis derechos, y el maestro le contesta, tus derechos, no, por mis méritos, y el maestro le contesta, tus méritos yo creo utilizados en su momento. Sí. Los que estamos aquí metidos, vamos a trabajar. Tenemos todas las obligaciones del mundo y ningún derecho. Haremos un sindicato. Para adquirir derecho, ¿verdad? Bueno, parece vamos a finalizar, haremos un minuto de silencio y así nos dará tiempo a poder recoger y